Entonces, vamos a avanzar. En la clase de hoy, entonces, vamos a hacer foco en este ejercicio. ¿Por qué hacemos foco en este ejercicio? Porque es un ejercicio que traemos de años anteriores y que por ahí presenta algunas dificultades. No es un ejercicio que uno diga, ¡ay, qué ejercicio difícil! Pero tiene algunas cuantas cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, como para que ustedes ya se vayan con una idea de cómo hay que resolverlo, como es uno de los ejercicios que parecen más complejos, apuntamos a él. De la misma forma que en la clase anterior vimos máximos y mínimos, y en la anterior vimos, ¿qué vimos? Primos. En la anterior vimos primos. Son todos algoritmos que, esos que vimos en las clases anteriores, son todos algoritmos que los vamos a seguir usando. Entonces ustedes tenían que comprenderlos bien, por eso hicimos foco en esos algoritmos. Bueno, ¿qué dice el ejercicio? Estamos trabajando con sentencias repetitivas en la última clase que le vamos a dedicar a resolver un ejercicio completo de sentencias repetitivas y a pensarlo desde cero. ¿Alguien leyó el ejercicio 11? Yo. Ya lo leí. ¿Vos lo leíste? Yo también lo leí. Sí, lo leí bueno, a ¿y todos. se asustaron o no se asustaron? No. Un poquito. Por lo menos no. Un poquito, bueno. ¿Alguien lo va a leer? ¿Quién se ofrece? Solo leo. Queremos escuchar voces. Si nadie Dale, se dale. ofrece, yo lo leo. Pero, Flor, siempre caes en la volteada. El carnet de Un momento. El carnet de una universidad tiene 6 dígitos. Se quiere añadir otro dígito que sirva para detectar si un carnet es falso o no. Este dígito de seguridad se genera multiplicando cada dígito del carnet con el de la clave, también de 6 dígitos. Esto es, se multiplica la unidad del carnet con la unidad de la clave, la decena con la decena, la centena con la centena, etc. Sumando todos los valores anteriores, se obtiene un número del cual se toma la cifra menos significativa, unidad. Esta es la cifra que se utiliza como un dígito de seguridad. Diseñar un programa que, con un número de carnet y la clave, muestre en la pantalla el dígito de seguridad. ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Se complicó? Marcos dice que no entendió nada. Me perdí. Lee en cetáceo, Flor. Lee más lento. ¡Wow! No entendí porque es mucha información. Entonces, cuando no entendimos, ¿qué hay que hacer? Volverlo a leer. Volverlo a leer. Entonces, fíjense que nosotros antes leíamos un enunciado rápidamente y decíamos, listo, ya está, ¿entendieron? Sí, bueno, ¿qué hay que hacer? Y ya nos poníamos a trabajar. Y ahora los enunciados se complican, ¿no? Y se van a ir complicando cada vez más. Entonces, sí, es un enunciado que no me queda claro de primera leída, entonces lo vamos a volver a leer. ¿Está bien? Y el chat se mueve como loco. Sí, a Iván le voy a tirar las orejas. No empecemos a poner código. ¿Qué hacemos? Le cortamos el chat a Iván. Ahora es entender el problema. Después vemos si es mod, Claro. si es div, si es patatino, patatán. No, por eso digo, ahora queremos que entiendan el problema. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Lore? ¿Qué pasa? Listo. No, se me había cortado el audio. Dios mío. ¿Ustedes me escucharon o tampoco me escucharon lo que les decía? Sí, se escuchó. Perfecto. Bueno, yo lo voy a leer despacito. ¿Cetáceo? En cetáceo, debajo del agua. El carnet de una universidad tiene 6 dígitos. ¿Sí? 6, ni más ni menos. El carnet tiene 6. Se quiere añadir otro dígito que sirva para detectar si un carnet es falso o no. Ese es un dígito de seguridad. ¿Sí? Pero lo que me está diciendo a continuación es cuál es el proceso que yo tengo que hacer para obtener ese dígito de seguridad. Dice, este dígito de seguridad se genera multiplicando cada dígito del carnet. ¿Cuántos dígitos tenía el carnet? 6. 6.
cada dígito del carnet con el de la clave, o sea, con cada dígito de la clave que también tiene 6 dígitos. ¿Está bien? Entonces tenemos un carnet, un número de carnet de 6 dígitos, una clave de 6 dígitos, y a partir del carnet y la clave tengo que encontrar de alguna manera, generar de alguna manera un dígito de seguridad. Y acá me dice cuál es el algoritmo para generar, cuál es el método, cuál es la forma, ¿no? Cuál es el proceso que tengo que hacer para generar ese dígito de seguridad. Y dice, este dígito de seguridad se genera multiplicando cada dígito del carnet con el de la clave. Esto es, se multiplica la unidad del carnet. ¿Cuál es la unidad del carnet? Si yo tengo el número 281, ¿la unidad cuánto es? La unidad de cuando iban a la escuela, unidades, decenas, centenas. 2. A ver, yo dije, tengo el número 281. ¿Cuál es la unidad? El 1. Y es el 1, ¿sí? El número que está más a la derecha, el 1. Eso es la unidad. Y la decena, El 8. Digamos, sería la 80. centena. Claro, claro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tomar cada uno de los numeritos del carnet, tomo el primero, o empiezo de adelante para atrás o de atrás para adelante, como ustedes quieran. Tengo que tomar el número, el último número del carnet y multiplicarlo por el último número de la clave, según lo que dice el enunciado. Dice, esto es, se multiplica la unidad del carnet con la unidad de la clave. La decena con la decena, o sea, la decena del carnet con la decena de la clave. La centena del carnet con la centena de la clave. Ustedes se Se van a reír. suman todos esos valores. A mi nene le dicen las unidades y los unos y los dieces. Cuando hablan Claro, de los unos, los unidades dieces, y los cienes, los decenas. miles. Digo para el Claro. que tiene, el que hace, pues, que es jovencito, Sí, a mi nena también le dan así. Ahora. Claro, los unos, los dieces. los dieces. A mí me Los saca de cienes. quicio, pero bueno. ¿Y qué son los cienes? Y claro, son los cienes. A mí me saca un poco de... Son los cienes. Sí, sí, es medio. Me Pero bueno. desorbita a mí un poco esa situación, pero así entienden los chicos hoy. Bueno, dice, sumando todos los valores anteriores, o sea, la unidad del carnet por la unidad de la clave, más la decena de carnet por la decena de la clave, más la centena de carnet, y así hasta que terminemos el número de 6 dígitos, y sumando todo eso, se obtiene un número. ¿Sí? Esa suma, esa acumulación me da un número. Y esa cifra, de ese nuevo número, dice, se toma la cifra menos significativa. La cifra menos significativa es la cifra de la unidad. Vos sabés, Silvia, El que tu último pantalla dígito. se ve cortada. ¿Se ve cortada dónde? Abajo del todo, el formulario se ve cortado. Ah, capaz que sí. Sí, ves, te falta Bueno. un... No sé. Sí, es nada, es donde termina el... Sí, puede ser. Bueno, esa cifra es la que se usa como dígito de seguridad. Y entonces aquí va el enunciado. Diseñar un programa que, con el número de carnet y la clave, muestre en pantalla el dígito de seguridad. Entonces, fíjense que hay un form, que ustedes lo ven cortado, ahí se ve entero, en el que tienen que ingresar Ahora sí. el número de carnet, una clave, y tiene un botón que es el que hace todo el proceso de generar el dígito de seguridad. Y acá abajo hay un cuadradito verde donde vamos a mostrar, ese cuadradito es una etiqueta, donde vamos a mostrar cuál es el dígito de seguridad de ese carnet. ¿Está bien? Entonces, eso sería lo que ustedes tendrían, el proceso que ustedes tendrían que hacer. ¿Cómo se les ocurre
que podemos generar el dígito de seguridad. Acá Iván propone, la idea es multiplicar la unidad del carnet con el de la clave, decena con centena, la miércoles, decena con centena, y después mostrar esa información mediante una etiqueta. ¿Por qué decena ¿Y la con etiqueta? centena? ¿No sería decena con decena, centena con centena, unidad de 1000 con unidad de 1000, decena de 1000 con... No, sí, decena de 1000 con decena de 1000? Sí, quise decir eso. Perdón. Ah, está. Bueno, hay muchas formas de resolver este ejercicio, ¿eh? En el Sí, la foro, idea es esa, tomar un número del carnet, tomar un dígito del carnet, un dígito de la clave, multiplicarlos entre sí y a ese resultado ir sumándolos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros vamos a tener que hacer esto de tomo un número del carnet, tomo un número de la clave, lo multiplico entre sí y lo sumo? seis veces dicen acá. 6 veces. Mm, ¿Y eso por qué? No sé. Porque tiene 6 dígitos. Ah, Porque tiene 6 dígitos, muy bien. ¿Y la clave también tiene 6 dígitos? También tiene 6 dígitos. También tiene 6 dígitos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es asegurarnos de que tanto el carnet como la clave que nos ingresen tengan 6 dígitos, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, eso que nosotros estamos haciendo ahora, esto que nosotros estamos diciendo, asegurémonos que el carnet tiene 6 dígitos y asegurémonos que la clave tiene 6 dígitos, es algo que nosotros tenemos que hacer con todos los datos de entrada. Si chequear que cumplan con las condiciones que el enunciado me dice. Por ejemplo, en el de la pileta pelo pincho de no sé qué práctico era, nosotros teníamos que chequear, que ese fue uno de los enunciados del parcial, teníamos que chequear que las 3 medidas que nos ingresaran fueran mayores que 0, porque no tiene sentido ingresar una medida negativa como alto, ancho o largo de una pileta. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que chequear, porque el enunciado nos lo dice así, el carnet tiene 6 dígitos. La clave tiene 6 dígitos. Nosotros tenemos que hacer todo este proceso de obtener el código de seguridad, el número de seguridad, únicamente si se cumple que la clave tiene 6 dígitos y el carnet tiene 6 dígitos. Si no, nosotros tendríamos que informar, bueno, que no cumplen con las condiciones para generar el dígito de seguridad o algo así. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá estamos en la guía práctica de repetitivas. ¿Está bien? Pero estamos usando una alternativa condicional, porque si yo le estoy diciendo, tenemos que chequear si el carnet de la universidad tiene 6 dígitos y la clave tiene 6 dígitos, estamos aplicando alternativa condicional. Por eso les digo que tienen que tener sabidas las guías prácticas anteriores porque las van a seguir aplicando. ¿Sí? Entonces, en principio tenemos que chequear que los dos tengan 6 dígitos. Y si los dos tienen 6 dígitos, supónganse que está bien ingresado, que el usuario se portó bien, ingresó 6 dígitos para el carnet y 6 dígitos para la clave. ¿Cómo hacemos para generar ese dígito? ¿Cómo hacemos para quedarnos con cada uno de los dígitos? Porque la clave tiene un número de 6 dígitos, el carnet es otro número de 6 dígitos. ¿Cómo podemos hacer? Y quiero avisarles que no hay una única forma, así que no se peguen a que a alguien se le ocurrió hacerlo de una manera, hay más. ¿Cómo podemos hacer para obtener cada uno de los dígitos de la clave y cada uno de los dígitos de carnet para después multiplicarlos entre sí? Con la función copy puede ser una. Con la función copy puede ser, porque ¿qué me devuelve la función copy? Una posición, un número. cuidado. Me va a devolver Un carácter que puede ser numérico, Claro. ¿sí? Yo le marcaba eso el otro día a gente en el foro, no sé ni a quiénes, pero yo le decía, guarda, el copy está buenísimo, pero me va a dar un carácter, no le puedo hacer después mod algo, porque no tiene sentido. No quiero. Pero mirá, Lore, lo que está diciendo Flor no necesita hacerle mod nada.
Ya Porque sé, ella está pero diciendo, el otro Ah. día en el foro, creo que era para ver par impar, una cosa así, querían hacerle mod 2. Y Ah. no tiene sentido. claro, pero digamos, hay que En convertirlo este primero caso, si querés hacer. por eso, claro, bueno, en este caso lo que dice Flor está bueno. Si quiero usar el Sí, copy, está es bueno. una buena alternativa. Otra vez Iván tiene ¿Dónde un usaste el código. copy? ¿Dónde Iván, usaste el copy, Flor? ¿Te acordás en qué ejercicio lo usaste? ¿Yo? Ay, no, ahora Sí. no. Hace mucho que no agarro. En el de palíndromo lo usaste. Ah, sí, En el de en palíndromo lo el usaste. 9, en el 9 del 3. Sí. ¿Y cómo hacías en el de palíndromo? En el de palíndromo querías hacer otra cosa, pero vos podías obtener el valor de un lugarcito. Iván Sí. tiene una idea y Flor tiene otra. Y las dos ideas sí, me igual van a llevar a la solución del ejercicio. Iván enredó funciones. A ver, Iván, Claro, yo lo que quería hacer es evaluar primero que sea falsa la condición, o sea, que sea menor, perdón, sería distinto a 6. Entonces, si es distinto a 6, no se cumpliría la condición del carnet y la clave y Sí. no Y haría avisás. menor, iría distinto. pero a ver, Claro. Iván, ¿todos están mirando el chat? No, yo no. Si vos decís, Iván, edit carnet se debe llamar tu primer cajita de texto, ¿sí? Donde vos ponés los 6 dígitos. A eso lo estás transformando, eso es un de tipo string, y lo estás transformando de entero a string. De entero. Ah, no, perdón. No, pero la longitud está diciendo. ¿no? Sí, pero después, fíjate que vos decís, de entero a string y después el length. Tenés un enredo de funciones para string, que no es tan ¿Y el mal usar las length? conversiones, pero guarda que, primero, editcarnet.text, eso es un string. O sea que de entero a string sonaste porque no está usando al revés. Y después encima le Ahí pedís, te va mal en el cuestionario. y ¿El después encima length después no le pedís el devuelve una length. longitud de Length string? devuelve la longitud, guarda con el trabajo ahí de tipos, ¿sí? Lo que va devolviendo una función y la otra. Sí. O sea, va rondado, pero está tocando, está desafinando, digamos. ¿Sí? Cuidado con eso. Siempre tengan cuidado con Bueno, eso. sí, hay que tener mucho cuidado con la compatibilidad de tipos. Lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Y si yo pregunto y comparo, si comparo con un 6, suponte, entonces lo que tengo que tener un 6, 5 millitas, lo que tengo que tener del otro lado de la comparación es un entero, porque si no, o un real a lo sumo si comparo con 6.0. Si yo estoy comparando un string con un entero, no me va a funcionar. Ustedes me dijeron que había que repetir 6 veces, o que el carnet tenía 6 dígitos, entonces esa multiplicación la íbamos a tener que repetir 6 veces. Y Flor tiró la idea de que se podía usar el copy. Iván tiene otra idea, habló algo de un mod, en algún momento, me parece, unidad, decena. Sí, sí. ¿Sí? Y las dos ideas aportan a soluciones distintas, pero de las dos formas se puede solucionar, ¿está? Entonces, vamos a ir por una, vamos a usar la de Flor, después si quieren mostramos la otra también para que vean que son dos formas totalmente distintas de solucionar el mismo problema. Lo que está diciendo Entonces, Silvia es, perdón, en una trabajás evaluando o controlando, mirando caracteres numéricos, ¿sí? Con el copy, y esa es la idea de Flor. Y la idea que entiendo, propone Iván, es trabajar con el dígito numérico. claro, Por eso usar div y mod, ¿tá? Uno trabaja con caracteres numéricos y otro trabaja con el número entero directamente, ¿sí? claro. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro plan? Otra vez ven la pantalla medio mal. Quedó ahí. Sí, no se ve completa, Sil. Ahora sí. Ahí sí, no sé qué tocaste. El puntero para remarcar nomás. Entonces, este es nuestro formulario, ¿sí? Estos serían nuestros datos de entrada, ¿sí? Carnet y clave, y esto es lo que el proceso devuelve.
Los datos que nosotros necesitamos para trabajar, ¿sí? Son los datos de entrada y son los que ustedes ingresan en el edit, y los datos que surgen, o la información que surge después del proceso, se llama dato de salida, dígito, y se va a mostrar en una etiqueta, ¿no? Porque una etiqueta es un buen objeto para mostrar la salida. Y hay un botón que se llama generar dígito. ¿Está bien? Entonces, este botón, generar dígito, es el que hace todo el proceso de toma el carnet, toma la clave, ¿está bien? Y me devuelve el dígito de seguridad. Ustedes me dijeron, tenemos que repetir 6 veces. Tomo el dígito correspondiente del carnet, tomo el dígito correspondiente de la clave. ¿Cuál? El último. Empiezo por las unidades, empiezo por las centenas de mil. No sé, lo tengo que decidir, ¿está bien? Pero tomo uno del carnet, si es el último, tomo el último del carnet y el último de la clave. Los multiplico entre sí y ese resultado lo voy sumando. Cuando yo termino esta repetición 6 veces, porque son 6 dígitos, ustedes lo han dicho, me quedo con el último dígito, ¿sí? Y lo muestro acá, que es la etiqueta correspondiente a el dígito de seguridad. ¿Sí? Entonces, los pasos son, tomo el dígito de carnet, tomo el dígito de la clave, multiplico ambos, eso me va a dar un resultado, y esos resultados, voy a tener 6 resultados distintos de multiplicaciones. Esos resultados yo los voy acumulando en una variable, una suma. Entonces, acá tenemos un ejemplo, el carnet es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la clave es 7, 8, 5, 2, 3, 4, y la idea es, tomo el primer dígito del carnet, o puedo empezar de acá atrás también, no hay ningún problema, tomo el primer dígito del carnet, lo multiplico con el primer dígito de la clave, ¿sí? Eso lo voy a guardar en una variable. Después voy a tomar el segundo dígito del carnet, lo voy a multiplicar con el segundo dígito de la clave, y a este resultado lo voy a sumar con lo que ya tenía mi variable, que me va almacenando la suma de las multiplicaciones. Después voy a tomar el 3, lo voy a multiplicar con el 5, lo voy a adicionar, lo voy a acumular a lo que ya tenía, tomo el 4, lo multiplico por el 2, lo acumulo a 8, acumulo ese 8, a la variable que ya tenía le sumo lo que tenía más ese 8, después tengo 5 por 3 me da 15, a la variable que ya tenía le sumo el 15, 6 por 4, 24, y a la variable que ya tenía le sumo el 24. Y después eso me va a dar un número. 85. 85, muy bien Lori. Y me tengo que quedar, porque hizo la cuenta, y me tengo que quedar con el último dígito del número. El último dígito, o el dígito, el dígito menos significativo, es el de las unidades, ¿sí? El 5. Me tengo que quedar con ese 5. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió el ejemplo? Voy haciendo las multiplicaciones y voy sumando. 1 más 7, ¿se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, esto sería nuestro plan. Yo sé que no les dejamos el tiempo suficiente a ustedes para masticar el plan. Mastíquenlo tranquilos, dibújenlo, piénsenlo bien, pero básicamente es esto. Tomo un dígito del carnet, lo multiplico por su correspondiente dígito de la clave, a esa cuenta la voy sumando, ¿sí? Lo repito 6 veces. ¿Vamos hasta ahí? Hay una cuestión importante. Si vamos a trabajar con el copy, no nos va a dejar multiplicar, ¿sí? Va a haber que hacer un paso en el medio, ¿sí? Sí. Vamos a ver. Bueno, entonces de acá, esto quedó entendido, yo me voy al Lazarus. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, entonces acá yo tengo el formulario, que es el mismo que estaba pegado en la presentación, ¿no? Y tengo un edit para el carnet, que se llama
EDT Carnet. Y acá al lado hay una etiquetita que dice Carnet y se llama LBL Carnet. Hay un edit para ingresar la clave. Entonces tengo un EDT, mi objeto se llama EDT clave y hay una etiquetita que dice clave. Tengo otra etiqueta que se llama LBL dígito, que es donde va a ir a parar el dígito de seguridad, y hay un botón que es el que se va a ocupar de hacer absolutamente todo el proceso, que se llama VPN generar dígito. ¿Sí? Los nombres son todos nombres significativos, tengan en cuenta de aplicar esas cosas que nosotros, esas sugerencias que les vamos haciendo, esos tips. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver qué dijimos que teníamos que hacer. Lo primero que había que hacer, ¿qué era? Verificar si son 6 números, 6 dígitos. Verificar que clave y carnet tengan 6 dígitos. ¿Está bien? Eso es lo primero. Si tienen 6 dígitos, ¿qué hacemos? Repetir 6 veces. Repetir 6 veces. ¿Qué cosa? Primero que tome el código del carnet, un dígito del Tomar carnet. dígito del carnet. Tomar el dígito ¿Qué de más? la clave. Tomar dígito de la clave. Lo multiplico. ¿Qué más? Multiplicar ambos dígitos. Y la sumo. Y después, y lo sumo. Sumar. Bien, cuando termino todo eso, en la suma, ya repetí 6 veces, en la suma me va a quedar todo el número, el 85 del ejemplo. Me tengo que quedar con ¿qué? Tomar el último dígito. claro, Y dígito lo muestro. de la suma y mostrar. ¿En dónde lo muestro? En la etiqueta LBL dígito. Perfecto. Ya tenemos el problema resuelto, chicos. Muy bien, vamos por partes. ¿Cómo hago para verificar que clave y carnet tengan 6 dígitos? ¿Creas una variable primero ¿Para qué? para almacenar los dígitos de la clave y el carnet? Bueno, ¿y dónde están esos dígitos? Carnet y clave. ¿De qué tipo, Marcos? Integer, entero. Bueno, Hay una No cuestión en sería, particular. ahí vamos a No, tener- porque creo que integers puede que supere el límite máximo. Sí. Vamos a ver para qué los quieren. ¿Está bien? Eso puede pasar, Iván. Flor, la idea que tenía era ir tomando caracteres, porque si lo va a trabajar con Claro. post, la idea de Con Flor era copy. tomar caracteres. Con copy, perdón, con copy. De todas maneras, lo que dice Iván respecto a la intervención hacia, creo que era Marcos, está bien. El integer llega a 32.000 y pico, o sea, son 5 dígitos, Sí. con lo cual vas a tener errores seguros, errores de lógicos. Ahí debería ser. Pero por ahí, Lore, por ahí, Marcos, yo no sé todavía cómo él lo está pensando, pero por ahí habla de convertir de a dígito en carnet y clave. Entonces ahí no... Sí, se no- llamaría no dig habría carnet o dig clave. Claro, bueno. Sí, sí. Pero yo no sé su idea todavía, entonces vamos a seguir No, avanzando. yo dije, bueno, pero no. Es Él un tira. número entero, pero no tengo mucha idea. Bueno, no importa. Está bien, vamos a tirar ideas, entonces cuanto más Ahí va, me participativo pasó sea. en el 7. Ah, sí. Ah, claro, sí que se te fue de no te alcanzaron los enteros. En el caso de que ustedes tengan un número muy grande, ¿sí? Que no funcionen los enteros, hay un tipo de dato que es un entero largo que se llama long int y entonces pueden usar eso. Por ejemplo, cuando tienen que ingresar un número de DNI, ¿sí? Que no alcanzan 8 dígitos, entonces no les alcanzan las variables de tipo integer. Entonces pueden usar otras que son de tipo long int, son enteros, pero que almacenan mayor cantidad de dígitos. Las operaciones que se pueden hacer con ellos son exactamente las mismas que para enteros, pero tienen la posibilidad de guardarle más dígitos adentro. ¿Está bien? No entendí, profe, entonces integer no lo puedes usar porque por la cantidad de dígitos que llegan. Lo que Claro. pasa es que el entero va desde menos 32.000 no sé cuánto
hasta 32.000 no sé cuánto. Si vos tenés un número como por ejemplo 55.000, no entra en una variable de tipo entera. Ah, O como 100.000, o como 1 millón, 2 millones, 20 millones, 15 millones. Esos números no entran en variables de tipo entero, porque si uno va a la ayuda yo siempre tengo que ir a las ayudas, no me acuerdo del rango de valores exactos, pero sí sé que el entero va desde menos 32.000 y pico hasta 32.000 y pico. Esos valores, ese rango de valores, lo acepta el tipo entero. Si vos haces, multiplicás, por ejemplo, 33.000 por 33.000, te va a dar un número mucho más grande, entonces no se lo podés asignar a una variable de tipo entero porque es como que no tiene espacio para guardar. Entonces tenés que usar variables de tipo long int, o entero largo. ¿Sí? sí, ahí. Marcos, ¿sí? ¿Quedó claro? Vale. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para verificar que la clave que vive adentro de EDT clave y el carnet que yo guardé en el EDT carnet tienen 6 dígitos? Podés crear una variable de long para guardar la longitud. ¿La necesito guardar? Yo puedo O crear. para verificar que sea, si son 6, ¿Y cómo hago para saber si son 6? O sea, decir si es distinto a 6, que no se cumple la condición y caso contrario, bueno, Claro. que se repita. Bueno, pero ¿cómo digo si es distinto a 6? ¿Y qué es distinto a 6? ¿O si qué es igual a 6? primero Ya, claro. a carnet le asigno. ¿Yo puedo saber si el EDT carnet tiene 6 dígitos? Usar el ¿Tiene 6 ley. lugares? Con el range. Ah, mira. Entonces puedo usar eso también, ¿no? Yo puedo decir, sí, la longitud. ¿De quién? Carnet. ¿De quién? EDT carnet. EDT carnet. Punto text. ¿Qué Es igual a, preguntas? Es distinto es a igual 6. a 100. No, es igual. Puedo Y preguntar si es distinto and. también, Iván. And. ¿Qué? Range ¿De quién? de EDT clave. Fíjense que uno pregunta por igual, porque Y cuando otro por pregunten por distinto. igual van a decir, ok, vale, y me parece que la idea de Iván es preguntar por distinto para arrancar al revés, digamos. La lógica, ellos van a trabajar igual. Lo que pasa que la lógica de Iván dice, si no me funciona, le mando el aviso. ¿Se entiende? Y acá, y la lógica que está diciendo Flores, pregunto si es iguales. Si son iguales, ¿qué pasa? Voy a hacer un montón de cosas acá adentro, ¿no? Sí. Si son iguales, voy a hacer todo esto, voy a mostrar el último dígito. ¿Me puso el end solo? Sí. Y si no, ¿qué pasa? Le avisa que con un showman que te vuelva a poner la clave de 6 dígitos. Y si no, O error. mostrarle, sí. Show message. Los datos, o alguno de los datos, porque no sabemos cuáles, si podríamos saber, pero alguno de los datos no tiene 6 dígitos. ¿Está bien? El caso Sí. ¿Qué decía Iván? Iván decía esto. Si la longitud, a ver cómo sería la condición ahí, Iván. Sería lo mismo, nada más que en vez de igual sería distinto. Y le dejo el and. Chan. Sí. A ver, Entonces, decilo en castellano. Or sería. Vos estás diciendo, si la longitud del length, si la longitud de lo que te pusieron en carnet, ¿sí? Como caracteres, es distinto de 6 y la longitud de la clave es distinta de 6, con una I, las dos condiciones, cuando sucedan las dos condiciones es cierto, va a ser tremendamente erróneo. Pero si uno de los dos es erróneo,
No, en realidad se tiene que cumplir que los dos tienen que ser. Al menos uno. Donde al menos Entonces yo te uno. ingreso un carnet de 10 dígitos ¿A mí? y la clave de 6. ¿Eso es aceptable según el enunciado? No. No. Entonces, no es necesario que los dos sean distintos de 6. Con que uno sea distinto de 6 ya no es aceptable. ¿Está bien? Entonces, Bien. en parte lo que vos decís es cierto, porque vos decís, tengo que cambiar esto por un distinto. Y esto también por un distinto. Pero para negar esta condición también tenés que cambiar este AND por un OR, como dijo Flor. ¿Está bien? Entonces vos dirías, si la longitud de edtcarnet.text es distinto de 6, o la longitud de edtclave.text es distinto de 6, cualquiera de las dos cosas que pase, si pasan las dos también da verdadero el OR, entonces con cualquiera de esas dos cosas me tendría que decir error en los datos. ¿Está bien? Y si pasa que los dos son iguales a 6, ahí entraría el else a hacer el proceso. ¿Está bien? Sí, profe. Repetir 6 veces. Yo sé la cantidad de veces que tengo que repetir. Con un Esto for. yo lo puedo con un for. ¿Por qué con un for? Porque sabemos la cantidad que lo tiene que repetir. Porque sabemos la cantidad de veces. Yo lo podría hacer con un repeat. Sí, pero... Lo podría no hacer con tenemos un los- while. Sí, tengo que tener determinados cuidados, pero sí lo podría hacer con un repeat, sí lo podría hacer con un while. Supónganse que ustedes están en un examen, como el que nosotros tomamos al final, y lo hacen con un while, va a estar bien igual. ¿Sí? O lo hacen con un repeat, va a estar bien igual, si lo hacen bien, ¿está bien? Entonces, no es que nosotros los estemos obligando a usar una sentencia, pero sí es importante que ustedes sepan que si saben la cantidad de veces que se repite, es más sencillo usar un for. ¿Está bien? ¿Y cómo era la sintaxis del for? For, la variable, que Así que puede yo tendría ser que una necesitar una variable. variable. Sí, ¿Cómo se va a llamar? For. siempre le ponemos ¿Por qué le ponemos i? para inicializarlo en uno. La I viene de índice. Y se van a acostumbrar los matemáticos a trabajar con el Bueno. índice. Oh, no saben el práctico que viene la cantidad de índices que tienen. No les va a alcanzar la i solamente. Bueno, ¿desde cuándo hasta cuándo voy? Desde 1 a 6. Desde 1 hasta 6 y el for tiene un do. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá viene la parte buena. Hay que hacer varias cosas adentro de ese for, porque tengo que tomar el dígito de carnet, tomar el dígito de la clave, multiplicarlo, sumarlo. Entonces va a haber varias instrucciones. ¿Qué necesito? Un begin. Es un begin, casi bien, y un end. Un begin y un end. Y acá me puso, no, es del if. Y bueno, y acá dentro de este begin end, yo quiero hacer todas estas cosas. Tomar, multiplicar, sí, y sumar. Voy a sacar de acá, lo voy a meter acá. Mis comentarios, que en realidad estos comentarios lo que me están haciendo es ayudarme a programarlo, ¿no? Porque si yo voy siguiendo mi plan, yo tendría que llegar a buen puerto con la programación. Después el dígito lo busco afuera. Bueno, ¿cómo hago para tomar el dígito del carnet? Flor había hecho como un copy. Sí. Copy. ¿Copy qué? Carnet. EDT carnet. edtcarnet.text, ¿no? Sí. edtcarnet.text. Puede ser 11. Bueno, si yo le digo 1, ¿qué me devuelve? El primer número. El primer número del carnet. Yo quiero que la carnet. primera vez me devuelva el primer número, pero que la segunda vez me devuelva el segundo número, la segunda vez que pasa por el for, ¿no? Sí. La tercera vez me devuelve el tercer número, la cuarta vez me devuelve el cuarto número, la quinta el quinto número, la sexta el sexto número. ¿Cómo hago?
Iván propone usar un case. Si vos, si vos copiaras y pegaras eso que dijiste, a ver si nos damos cuenta cuál es el patrón de Perfecto. funcionamiento, a ver si nos damos cuenta que se puede. Lo que Silvia pretende es que ustedes puedan generalizar, ¿sí? Listo. Sí, Para que, eso yo lo estuve pensando cómo hacer y no me salió. Yo primero Bueno. pensé como ir sumándole, pero no supe cómo hacerlo. es más Vos me fácil decís, todavía. 1, 1, después 2, 1, después, así, Flor, Claro, y me faltan 2 más, ¿no? Sí. sí. ¿Qué es lo único que cambia acá? La posición. Ajá. Profe, ¿cómo funciona el copy ahí que no lo estaría entendiendo? El copy El es, copy, vos le das una cadena. Sí, no sé quién habló. yo le estaba por explicar. Ah, dale, dale, dale. Copy es una función, ¿me escuchan? Porque me dice, ahí está, conexión inestable, ahí está. Copy es una función predefinida para string, ¿sí? Para cadenas. Entonces lo que podés trabajar son cadenas, ¿sí? Y devuelve, ¿sí? Otra cadena, devuelve otro string, ¿está? Entonces, si vos volvieras al práctico 2, ¿sí? Por allá lejos, donde trabajamos funciones Sí. de string, lo que dice copy es copiar. 3. No me acuerdo, del 2 o el 3, por allá lejos. El 3 es el del palíndromo, el de encontrar adentro de un string, adentro de la clave, que la primera letra empezara con mayúscula. Sí, que, tenés razón. ahí, es el práctico 3. La idea es que esa función predefinida copy, ¿sí? Lo primero que le decís tiene que tener 3 parámetros. El primero es de dónde, qué cadena querés, ¿sí? El segundo, después de la segunda coma, después de la primera coma, digamos, el segundo parámetro te dice a partir de dónde, y después exacto, lo que está pintando Silvia. Y el tercer parámetro te dice cuántos querés copiar, cuántos caracteres copiar. Entonces, lo que ahí propone Flor es a la caja de texto, a lo que tiene la caja de texto que la llamó edtcarnet, ¿sí? Por eso se pone edtcarnet.text. A esa cadena, la primera dice que le copie el primer carácter una sola vez, un solo carácter. Si ahí dijera un 2, lo que haría es copiarse 2 caracteres, ¿sí? Desde el primero, acá dijera. si ahí donde está Silvia dijera un 2, lo que está diciendo es, desde el primer carácter, copiate 2, dame 2 de ahí, ¿sí? O sea, copiaría 2 veces el mismo dígito. No, 2 veces no, No. copia, si vos tenés Desde la posición 1, H-O-L-A, 2 lugares. claro. Si vos tuvieras ¿Sí? un H-O-L-A de hola, lo que te sacaría es el H y la O. ¿Sí? Suponte que el edtcarnet en el campo text, perdón, Ah, sí, te iba a decir. en el atributo text tuviera la palabra hola. Entonces, esta sentencia, Marcos, lo que hace es, toma lo que está en edtcarnet.text, que en este caso es la palabra hola, toda con mayúscula, y dice, dame desde la primera posición, desde el primer lugar de carnet, dame 2 caracteres. Entonces, tomaría la H y la O. ¿Está bien? En cambio, si yo te digo, desde la primera posición, dame 3 caracteres, tomaría la H, la O y la L. ¿Sí? Supongamos que yo digo, quiero lo que hace copy es devolverte una subcadena, ¿no? Un pedacito de la cadena esta que vos le pasás como primer parámetro. Suponete que yo digo, desde la posición 2 de la cadena edtcarnet hasta desde la posición 2, dame 2 caracteres, lo que hace es ubicarse en la posición 2 y te devuelve 1 y 2 caracteres, O y L. ¿Se va entendiendo? Sí, pero ¿y por qué no lo usás para, por ejemplo, lo de los 6 dígitos? O sea, en vez de crear varios, creas uno solo y le pones 1 y 6. ¿No te lo tomás así o no? Lo que pasa es que ahí son string y yo con esos dígitos lo que tengo que hacer es ir tomando uno por uno y multiplicarlo con el de la clave. Entonces tengo que tomar un dígito, lo voy a tener que convertir porque lo tengo como un string,
lo tengo que convertir al número, tengo que tomar el de la clave, también convertirlo al número, multiplicarlos entre sí y sumarlos. Entonces, por eso yo necesito de a uno tomarlos. ¿Sí, Ah, Marcos? pero si no tuviese que ser, por ejemplo, si lo harías con un texto, no harías todo ese trabajo, solamente copiarías uno y le pondrías de Estamos tal... probando, ojo, pará. La idea de copiar ahí 6 veces, ¿sí? Inicialmente, ahí te sí. perdiste. La idea de poner el copy 6 veces era para encontrar el patrón, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede modificar? Porque Flor. fíjense que, no vamos, pobre Flor, no la va. Fíjense, si ustedes miran, siempre es edtcarnet.text en las 6 líneas de código, ¿sí? Y después se modifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después siempre queda ahí fijo el 1, porque va sacando, va copiándose de a una posición. Lo que dijo por ahí Antonella en el chat es que ese 1, 2, 3, 4, 5, 6 se puede cambiar por el índice del for, porque lo que hace es incrementar, fíjense, si es ahí del for, y yo señalo con el dedo, como si ustedes me vieran, Sí. es ahí del for. Yo te voy leyendo la mente y voy... Sí. No, pero aparte si ustedes me vieran, yo voy señalando con mi dedo como si mi pantalla. Claro. Si el for va de 1 a 6, lo que Anto propone, y muy buena, muy acertada la propuesta, es, en vez de poner el segundo parámetro de los copy, en vez de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, modificar y poner una i. Entonces solo se va a ir incrementando, primero para 1, después para 2, después para 3, ¿sí? Ese era el patrón que yo decía que ustedes intenten encontrar. ¿Está? Porque van tomándose la primera posición, un solo carácter, la segunda posición, un solo carácter, la tercera posición, un solo carácter, y así hasta llegar a la sexta posición de ese, en este caso, Arrancan el de carnet. adelante hacia atrás. Está bien. Ustedes están yendo Sí. adelante, es lo mismo. Sí, Sí. sí. Entonces, la que va tomando los distintos valores, porque acá había un 1 antes, ¿se acuerdan? Tomo Sí. primero, agarro el carnet, lo que hay en el texto, y tomo desde la primera posición un lugar. Entonces me quedo con el primer carácter que tiene. Después lo que yo necesitaría en la segunda iteración del for es que en vez de quedarse con la primera, se quede con la segunda posición. ¿Sí? Desde la segunda posición un lugar. Entonces ahí se quedaría con el segundo carácter. ¿Sí? Después necesito que se quede con el tercero, después necesito que se quede con el cuarto, después necesito que se quede con el quinto, y por último necesito que se quede con el sexto. Si nosotros nos fijamos, y ustedes dijeron muy resueltos que esto se repite 6 veces y que vamos a usar un for, porque sabemos la cantidad de veces que se repite, y el for tiene algo que se llama variable de control, ¿sí? Y esa variable de control va desde 1 hasta 6, justamente es esto. ¿Sí? Esto también va desde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, perfecto lo que dice Antonella, en vez de ponerle un 1, un 2, un 3, o fijarme con un case, lo que puedo hacer es esto, generalizarlo de esta forma y decir, bueno, a ver, es en este momento, cuando i vale 1, dame el primer lugar o el primer dígito del carnet. Cuando vuelve a ciclar y la i vale 2, dame el segundo dígito del carnet. Cuando vuelve a ciclar y la i vale 3, dame el tercer dígito del carnet. ¿Se entiende? ¿Los toma automáticamente a los otros dígitos? No es automáticamente, les estamos diciendo nosotros que los tome. Cuando le decimos acá, en vez de darle un número fijo, le decimos i. ¿Está bien? La variable i va cambiando, arranca en 1 y por cada iteración del for se incrementa en 1. ¿Está bien? Entonces, lo que logramos con eso es que por cada iteración, en la primera iteración me rescate el primer dígito del carnet. Y en la segunda iteración, como i vale 2, me rescate el segundo dígito del carnet. Y en la tercera iteración, como i vale 3, me rescate el tercer dígito del carnet. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Ahora sí, no sabía Bien. cómo Ah, poner. perdón, De algo. haciendo Eso analogía con lo que dice Sí. Iván insiste, digamos, sigue con su idea de decena, unidad, decena, centena. Ahora lo vemos, Iván, también, para que vean los chicos que hay otra forma de resolverlo. No. Mi pregunta era, cuando se puso 6 veces el copy, si había Sí. que repetir eso también 4 veces más por el tema de que primero trabajaba con la unidad y solamente se modificaba el parámetro. Esa era mi pregunta. Es que justamente cuando vos vas incrementando esa i, que ahora dejó como i generalizada, ¿sí? Esa i, si arrancó en 1, ¿sí?
no, estoy hablando de tu línea 51, Sil. Ujú. Cuando se copió en realidad, ¿sí? En la posición 1, lo que estaba mirando ahí era la centena de 1000. Cuando pasó a la posición 2, al segundo carácter, lo que está mirando es la decena de 1000. Si vos querés hacer la analogía con esta idea numérica y no con la idea de caracteres, ¿sí? Ah, listo, ya entendí. Sí, sí. Bueno, Claro, yo pensé que había que repetirlo varias veces. Eso es lo que había. Pero claro, directamente seis lo vamos a repetir, 6 veces. claro, se va corriendo la posición del lugar, digamos. Claro, el ite va corriendo en el string que corresponde al edtcarnet.text, te va corriendo un lugar. Entonces vas recuperando siempre un lugar distinto. Primero recuperas el 1, después recuperas el 2, después recuperas el 3. Da lo mismo si lo querés hacer desde 6 down to 1. Primero recuperas el 6, después recuperas el 5, después, ¿sí? De los dos, tenés que hacer lo mismo con el carnet y con la clave. Ellos Ese vieron, copy, Sil, ustedes chicos vieron cómo ir, en vez de incrementando, ir decrementando. me parece que no. Yo no sé si por eso. Silvia lo dijo muy rapidito, fíjense que es muy sencillo. Nosotros podríamos escribir también así, for i desde 6, yo lo voy a poner con un to, esto no va a funcionar, tu 1, tu. Si yo digo, desde 6 hasta 1, ¿esto cuántas veces se hace? Una Una sola sola vez. Ñacate. Ninguna, porque el valor inicial de la variable es mucho más grande, o con que sea 1 más grande ya está, es más grande que el valor final de la variable. Entonces esto no se hace jamás. ¿Está bien? Si yo digo así, ¿cuántas veces se hace? ¿Qué pusiste? Ahí sí se hace una. Ahí se hace una. Ahora, si yo quiero que vaya desde 6 decrementando hasta 1, en vez de ponerle to, hay otra forma que es down to, hacia abajo. Entonces, en vez de sumarle 1, le resta 1. Entonces, eso sí se hace 6 veces, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1. Ustedes podrían ir desde la última posición del string hasta la primera, o desde la primera a la última. Da lo mismo. ¿Está bien? Esto ustedes no sé si lo vieron, pero se puede hacer. ¿Sí? Lo único que hay que estar atenti y en vez de ponerle to, ponerle down to, para que se avive que es hacia abajo. Bueno, vamos acá. El copy me está devolviendo ¿qué cosa? La posición 1 de una sola ¿De vez. ¿Qué es eso? ¿Es un qué? ¿Un Un entero? carácter. Un No, carácter. Un carácter. Y yo tengo que multiplicar ese carácter con otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaría hacer con ese carácter? Convertirlo ¿A qué? a string, a integer. A entero, ¿no? Sí. Entonces, puedo hacerlo así, puedo convertir este carácter, ¿sí?, a entero. ¿Y ahí qué estoy obteniendo? Un número dígito de quién, un número. ¿El dígito de quién es? de carnet. Entonces, voy a crear una variable que se llame dígito del carnet. Cualquier banana escribí. Dig carnet. Le asigno. Entonces, me va a faltar declarar esta variable, ¿no? A dígito del carnet, ¿sí? Vamos a leer desde adentro hacia afuera. Yo tomo el string con todo el texto que está guardado en el edit carnet, le copio la posición, un lugar a partir de la posición i, que en este caso supongan que el i vale 1, entonces me estaría copiando el primer dígito del carnet. Ese dígito es un string, entonces Flor dice que si yo tengo que operar matemáticamente con él, lo voy a tener que convertir a entero. Entonces convierto a entero ese dígito y lo guardo en dig carnet. ¿Está bien? Entonces, ahí cumplí con esto, tomar dígito del carnet. Ahora tengo que tomar dígito de la clave. ¿Cómo hago? Lo mismo, pero le cambio dígito clave y adentro donde dice de carnet pongo de clave. Entonces pongo dígito clave, convierto de string a entero, ¿qué cosa? Y no del EDT carnet, sino de la clave. ¿Está bien? Entonces, a mí me falta declarar unas cuantas cosas. Y los puntos y comas.
Y los puntos y comas, ya me va a avisar mi amigo el compilador. Muy bien. Acá va un punto y coma, acá va un punto y coma. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Multiplicar. Ajá. Hacer una variable nueva y que multiplique discarnet por disclave, digamos. ¿Cómo querés que se llame? Esas variables carnet y clave no los usamos, le podemos cambiar el tipo y usar eso. Las tiro. Digan un nombre significativo. ¿Resultado? ¿Puede ser? Bueno. Resultado de la multiplicación. Sí. Bueno. Entonces, a resultado de la multiplicación, ¿qué le tengo que hacer? ¿Qué le tengo que asignar? Dígito, carnet por clave. Bueno. Perfecto. Entonces, hasta ahora tomo el dígito de carnet, tomo el dígito de la clave, lo multiplico y me falta sumar. ¿Qué hago? Tengo que crear otra variable. Que se llama Puede ser. suma. ¿Y qué le asigno a suma? Resmul. Result más suma. No, resmul más resmul. No, más suma, porque tiene que ser el valor anterior. Ah, claro. Bueno. ¿Falta algo? A suma la tenés que asignarle 0 para que no ¿Dónde? tenga Perfecto. Sí, inicializar la variable. ¿Dónde la inicializó? arriba del for o arriba del if. Ah. ¿Y ahí se terminó el algoritmo? Y faltaría mostrar en un label la variable suma, digamos. No, variable el último suma? dígito de la suma. Esta parte del plan me falta completar todavía, ¿no? Aprovechando la idea de Iván, sí se podría poner un show message para ver si esa suma, al terminar, si esa suma está funcionando. Eso sí estaría bueno, pero solamente para control. Bueno, vos decís acá, Lore, le pongo un show message. Sí, fuera del... A ver, no sé qué opinan ustedes. Si le pongo suma, ¿funciona así? No, hay que convertirlo. Ujú. Así. Bueno, y yo de esa suma no tengo que mostrar toda la suma. En realidad le estoy mostrando para ver si está haciendo bien el cálculo, ¿no? Pero no tengo que mostrar toda la suma. ¿Qué tengo que mostrar? El último dígito. El último dígito. ¿Y cómo le saco el último dígito a la suma? Yo tengo una etiqueta donde lo voy a mostrar que se llama LBL dígito. A esta etiqueta, en el punto caption, perdón, punto caption, yo le tengo que asignar el resultado del último dígito, o sea, le tengo que asignar el último dígito de lo que tiene la suma. Suma en la posición 1, ¿puede ser? Y suma es un entero, entonces no hay posición ahí adentro. Tenés que mostrar la unidad de los... La unidad, sí, la unidad. Y va a ser el último dígito, digamos, el 6. El 6. No. La suma, por ejemplo, a Lore le dio 85 en el ejemplo que hizo para la clase de hoy. O sea, tiene 2 dígitos la suma, 85 le dio. Porque es la que resulta de sumar todas las multiplicaciones. Sumar todas las multiplicaciones, claro. Tal cual. ¿Ustedes conocen alguna forma de con alguna operación matemática obtener el último dígito de un número? ¿Se les ocurre alguna? ¿Hay alguna? Ahí está hablando, ¿quién está? Iván, dice que usaría... Iván intenta desde el numérico. La otra cosa que pueden hacer, siguiendo la idea de Flor, trabajando como caracteres, es saber la longitud de esa suma, ¿sí?
Si la tuvieran en... Ustedes fíjense que cuando hacen el show message, lo pasan a string. La longitud de esa, lo que tenga guardado en string, la suma con un len, y después le pueden pedir que copie esa última posición. Si quieren seguir con la idea de trabajar con caracteres Sí. numéricos. O la O sea propuesta, que usaríamos un len y un copy. claro. Claro. Un len y un copy si Y quisieran con- seguir con esa idea. Sí. Y si no, la idea de Iván es, como ya tienen suma, que suma es numérica, ¿sí? Hacer con mod 10, ¿sí? Que ahí también tendrían la unidad de suma. Si yo tomo, por ejemplo, el 85 de Lore y lo divido por 10, ¿cuánto me queda de resto? 5. 5, que es lo que estamos necesitando, ¿está bien? Entonces, la operación acá, que es la que está proponiendo Iván desde hoy, es suma mod 10, ¿está bien? Esto lo que hace es quedarse con el resto de dividir la variable suma por 10. Eso me da un entero, entonces para mostrarlo en la etiqueta yo lo tengo que convertir a string, por eso está esto puesto acá adelante. Into str suma mod 10. ¿Sí? Yo no sé si esto funciona. ¿Quieren que probemos? Sí. Acá hay algo que no está bien. Ah, tengo un n más. Ahí te va a Veamos. salir un Me error. va a saltar que punto y coma. Sí, arriba del len. Bueno, para que acá me dice que hay algo que no le está gustando. Resmult, Te identifier falta la T. mult. Muy bien. Y aprovecho y le pongo los puntos y comas que me faltan, que también me va a avisar. Y a este le saco, porque si no, se acuerdan, ¿no? Igual. Que le- Profe, en el show mensaje faltó un punto y coma también, abajo del else. Ahí voy, para que le escribí mal. ¿Acá? Sí. Ahí creo que me lo iba a perdonar. No, que Te falta un N. Le falta un ente. ¿De qué? Del if. El if tiene su end Sí. ahí. No, del if. El if, mirá, lo estoy marcando. Ah, Ah, el end del proceso le falta. No, ya, el end punto y coma acá. Este. Lo borraste Este. sin querer hoy. Sí, lo borré. Si ustedes se fijan, cuando yo hago clic acá, aparece el rojo acá arriba, y significa que este es el end que tiene su correspondiente begin en el begin del procedimiento. ¿Sí? Si hago clic en este begin del if, ¿sí? Me muestra su correspondiente end remarcado. Y si hago clic en el begin del for, me muestra su correspondiente end remarcado. Cuando ustedes empiezan a anidar cosas, a mí me pasa siempre, que me quedan desbalanceados los begin y los end, o hay a veces que el Lazarus los pone solo a los end, y yo por ahí se lo agrego a mano también, entonces hay desbalanceos. Entonces la forma de chequear eso es ustedes vayan recorriendo todos los begin y fíjense con qué end machean, con qué end coincidan, ¿está bien? Entonces eso está buenísimo para fijarte cuando tenés algún, te falta un end, o te sobran begin, o te sobran end. Bueno, y ahora me dice que ven. A favor de eso, está bueno, pero no es agregarlo, me quedó desbalanceado, lo borro y lo agrego y ya está. Sino esto de ir identando, ¿sí? Haciendo sangría, ir hacia adentro, digamos, porque va a ser mucho más cómodo después saber con quién, qué begin va con qué end. No es solo agregarlo al final porque para completar y que quede bien bonito, ¿sí? Cuidado con eso. Bueno, Lore, ¿vos te acordás del ejemplito? No, pero te lo dicto. Para que Dale. lo busco. Para Así que lo busco. probamos si la suma nos da 85 o no nos da 85. El ejemplo es, el carnet tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, qué creativo. Y la ¿Y la clave es 7, 8, 5, 2, 3, 4.
y le digo generar dígito. Me mostró, ¿se acuerda que le pusimos este cartel del show message de la suma? Me da el 85 y ahora me muestra que el dígito de seguridad es el último dígito de la suma, que es un 5. ¿Sí? Estaría funcionando. Ahora, ¿qué pasa si yo le borro y le digo, a ver, generar? Me dice, alguno de los datos no tiene 6 dígitos. ¿Qué pasa si le borro acá y le dejo acá? Me dice, alguno no tiene. ¿Qué pasa si le borro en los dos? Entonces ninguno de los dos tiene 6 dígitos. ¿Está? Entonces está funcionando para la mayoría de los casos. Hay que ver si funciona sacando bien el dígito para todos los casos, ¿no? Ahí ustedes tienen que ponerse a probar si funciona o no. ¿Se entendió? La idea es que ustedes, bueno, después, en base a esta explicación, miren de qué forma lo van a resolver. Iván tenía otra idea, creo, totalmente distinta de la que expresó Flor con los copies, ¿sí? Claro, sí, Micaela, si te da 158, el dígito es 8. Pensalo de esta manera, Mica. Bueno, si pones mod 100, guarda que si pones mod 100, ustedes piensen en esto, cuando ustedes hacen dividido 10, lo que hacen es correr la coma, ¿sí? Para el cociente, es correr la coma a un lugar. Si hacen dividido 100, lo que corren son 2 lugares. Eso que corren termina siendo el resto de esa división, ¿sí? Si vos tenés un 158, como planteabas Mica, de ejemplo, con el mod 10 te quedás con el 8 y tu cociente queda en el 15. Sí, de acuerdo totalmente. Fíjense que es dividido 10, mod 10, ¿está bien? El resto de dividir por 10, estamos hablando del sistema decimal. Por eso dividimos por 10 para quedarnos con los distintos dígitos. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es, nosotros fíjense que lo que hicimos fue recorrer los edit, que son de tipo string, ir tomando cada uno de esos lugarcitos del string de carnet y de la clave, nos quedamos con un solo número, con un solo dígito de cada uno, lo convertíamos a número y a partir de ahí lo podíamos multiplicar y después lo podíamos sumar. ¿Está bien? Ahora, lo que proponía Iván era otra cosa, era otra forma. También se repetía 6 veces, pero él no partía de trabajar con dígitos, sino que partía de trabajar con números. ¿Sí? Entonces yo voy a poner otro botón porque es un proceso, el resultado va a ser el mismo, pero el proceso es totalmente distinto. ¿Está bien? Entonces le voy a poner un nombre. Este va a ser generar dígito de 2. Versión 2. ¿Sí? Y el name es btn generar dígito versión 2. No me voy a preocupar por el formato. Pero la idea de Iván era, creo yo, corregime, era declarar 2 variables, dijimos de tipo longin porque el carnet y la clave pueden tener hasta 6 dígitos, o sea que podrían llegar hasta 999.999. Y el entero, sí que es el número más grande de 6 dígitos. Y el entero más grande es 32.000 y pico. Entonces, no me va a alcanzar con declarar una variable de tipo entero, y voy a declarar una variable de tipo long. Este chequeo, me lo voy a copiar igual. Este chequeo ustedes lo pueden hacer tal cual, pero lo que cambia es todo esto que está acá adentro. Lo voy a borrar para que nos demos cuenta. Entonces,
tengo clave y carnet de tipo longin. Lo que Lo también que yo pueden- puedo hacer es, sí, En Lore, vez de usar el Lenge, si quieren trabajar directamente con el Longing, lo que pueden decir es si vamos a hacerlo. La clave le voy a la clave le asignar asignan de string entero. ¿Cómo se llamaba? edtclave.text. Bueno, ahí lo que obtienen es que clave ahora tiene, o debería, almacenar o guardar esos ahora son 6 números, ¿sí? 6 dígitos que componen un número. Lo que pueden hacer es, para ver si es igual a 6, es jugar con, decir que tiene que ser más grande que el 99.999, ¿sí? Y menor o igual que el 999.999. Si quieren seguir jugando, trabajar exclusivamente con números, ¿se entiende? ¿Me falta uno? A ver. Yo le pondría 1.999.000, que son ¿no? 5 menor o cifras. igual. Bueno. Poner un menor. No, ahí está bien, ahí tiene 7, no distingo de acá. No, si yo veo hormiguitas, Silvia. No importa, le pongo menor o igual, que así vemos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Y el carnet es menor o igual que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. No, si es menor o Entonces- igual. Ah, pará. ¿Los dos menores igual o uno dice mayor? Sí, porque acá, no. Acá es cuando funciona, digamos. Ah, no, estás hablando de carnet, no dije nada. Ah, igual. No, no, lo que mayor. yo te planteaba era que tuviera 6 dígitos implica que tiene que ser más grande que el 99, Mayor. Sí. más grande que el 99.999, más de 5 cifras, pero menos de 7 o menos de, ¿me entendés? Que tenga exactamente 6. Sí. ¿Cuál es el primero de 100? De 6 cifras. 100.000. 100.000. ¿Cuál es el color del caballo blanco de San Martín? De General San Martín, sí. A ver, che, si quedó. Tiene que tener exactamente 6 dígitos. Entonces, el menor número de 6 dígitos es el 100.000. Y el mayor número de 6 dígitos es el 999.999. Y acá voy a hacer lo mismo con el carnet. El carnet, me falta algún paréntesis, me sobra algún paréntesis, no lo sé. Bueno, ¿qué es esto que hicimos? ¿Alguien entendió? Se empezó No. con la condición verdadera y como que tiene que ser en la primera condición que tenga 6 dígitos. Entonces, como se evalúa no con los strings, sino con los enteros, se tomó de 100.000 a, bueno, casi 1.000.000, tanto en carnet como en clave, digamos. Claro. Entonces, distinto a la idea que tenía Flor hoy, donde nosotros trabajábamos con los texts que estaban en los edit, acá lo que hicimos fue a esos texts convertirlos a enteros, fíjense, enteros largos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue chequear que esos enteros tengan 6 dígitos. ¿Cómo sabemos si tienen 6 dígitos? Bueno, si el entero que corresponde a la clave es mayor o igual que 100.000 y menor o igual que 999.999, yo estoy seguro que tiene 6 dígitos. Lo mismo con el carnet. ¿Por qué? Porque 100.000 es el número más pequeño con 6 dígitos y 999.999 es el número más grande con 6 dígitos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Marcos, no sé si querés hablar, pero el micrófono está desactivado, lo tenés silenciado. Bueno, muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, dijimos, lo vamos a repetir 6 veces, eso sigue tal cual, lo repetimos 6 veces, los tenemos que sumar, así que vamos a poner la suma en 0, también nos sirve. Ahora el tema es, ¿cómo hacemos para tomar el dígito del carnet? ¿Y cómo hacemos
después para tomar el dígito de la clave. Porque después lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar el dígito del carnet por el dígito de la clave. ¿Sí? Y después sumarlo. Entonces, esta parte nos sirve, tal cual está. Ahora lo que cambia es cómo hacer, porque yo ahora tengo que tomar el dígito de un número. ¿Sí? No puedo decirle copy de tal número, porque es un entero. Recién nos quedamos con el último dígito de la suma. ¿Cómo lo hicimos? Que diga Iván que él tiró la idea. Iván, hacete cargo. Sí, ahí lo vi por el chat. No, yo decía clave mod 10, o sea que tome la variable clave, el último Sí, dígito. estoy en el carnet, pará. Carnet, Ah, perdón, carnet, mod 10. mod 10 me decís. Por ejemplo, si el carnet, vamos a tomar un carnet chiquito, es 25, y yo digo, a dígito de carnet le asigno carnet mod 10, ¿qué le estoy asignando? De 85 se quedaría con el 5, digamos. Sí. ¿Eso se entendió? No logro comprender que... No logro comprender. Suponete, Flor, que carnet valga, es un número entero que vale 123. Si yo hago 123 mod 10, ¿qué estoy haciendo? La división de 123 dividido 10 y que me quede de resto 3. Claro. Ahí Laura empezó a hacer la división de la seña de segundo. Ay, no, Sí, pero ahí sí, te pero no, solo- no querés el dígito. Sí, quiero el dígito, pero no importa el primero, porque puede ser el último también, ¿no? Yo puedo empezar de adelante, pero otra vez de atrás para adelante, eso no me molesta. Yo tengo que Claro. multiplicar todos y después sumarlos. Sí, pero como son 6 dígitos, no entiendo muy bien. Ah, pero yo lo voy a repetir 6 veces a esto. Mirá que el for lo dejé. El for que vos me dijiste, de 1 a 6 lo dejé. Entonces ahí Lore hizo, miren, 123 lo dividió por 10. El resultado le dio 12, atenti con el resultado, y se quedó con el 3. ¿Está bien? Entonces, si yo hago esto, me quedo con el último dígito del carnet. Con el último dígito del carnet. ¿Sí? ¿Sí? Sí, No está. Bueno, y lo mismo tengo que hacer con la clave. Me tengo que dar también con el último dígito de la clave. ¿Está bien? Pregunto, Lo voy a hacer. ¿cómo recupero, cómo me puedo hacer para almacenar el 12 y no el 3? ¿También con el mod? O el divisor. Con el dip. Sí. Guarda con eso. ¿Para qué lo voy ¿sí? a necesitar a eso? Porque lo que hace el mod es tomarte el último número y el divisor es como te elimina el último número, digamos. Algo así. Claro. Entonces, fíjense. Ojo, no en es la- el último número, porque depende quién sea, por quién Último estás dígito. dividiendo. Es el resto. Es Uno el resto, se queda sí, con el resto y otro se queda con el cociente, ¿sí? cociente. Entonces, fíjense lo que pasa. La primera vez, supónganse que yo tengo un carnet que es 123 y una clave que es 125. La primera vez, en dígito de carnet guarda el 3 y en dígito de clave guarda el 5. ¿Está bien? Ahora, la siguiente vez, la segunda vez, esos dos, los últimos, yo ya los tomé en cuenta. Tengo que obtener el anteúltimo dígito del carnet y el anteúltimo dígito de la clave. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a volver a dibujar, Dale. Silvia. Lo borré y ahora me deja, no le gusta el rehacer. Ah, no me diga. Verá, ahí va. Yo tenía 123, hicimos, si hago dividido 10, con el div me quedaría con el 12 y con el mod me quedo con el 3. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Si yo vuelvo a este 12, lo vuelvo a dividir por 10, ¿sí? ¿Con quién me quedo ahora? Con el 2, ¿Quién va a ser mi cociente? 1.
el 1. Y mi resto, 2. voy a ponerlo más abajo, el resto es 2. ¿Sí? ¿Ven que me voy quedando ahí? ¿Ven que me voy quedando con, voy desarmando? Y si ahora vuelvo a dividir, ¿quién me queda de cociente? Si hago 1 dividido 10. 0, Tengo- algo. 0. Pero es el Cero que yo con les- Estoy cero, haciendo división entera, ¿eh? Y de resto, 2. de resto, No, nada. No. vamos de nuevo. ¿Puedo hacer 1 dividido 10? Porque estaba pensando con Sí. coma. no, Perdón, no dije. división entera. Para que me dé En el la resto, división. tengo que tratar. Sí, está bien, perdón. ¿Se entiende? Fíjense que ahora, a ver si le puedo hacer el chanchito. Este era un resto, este era el otro resto. ¿Sí? Fíjense que yo ahora logré quedarme con el 1, con el 2 y con el 3, pero de atrás para adelante. ¿Lo ven ahí? ¿Lo distinguen? Desarmó el número en unidades, decenas, centenas. Nosotros, como tiene 6, vamos a seguir. Unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. Lo podemos desarmar, ¿sí? Usando. Si usamos el mod, nos quedamos con el 3, digamos. Ay, ¿dónde está mi puntero, querido? No está. Si usamos el mod, nos quedamos con el último dígito. Y tenemos que dividir la clave para, como ese último dígito ya lo consideramos, saquemos ese número, quedémonos con el 12. ¿Está bien? Entonces lo que decía Iván en un chat que yo vi recién, decía, a carnet le asigno carnet div 10. Y entonces, si carnet es 123 inicialmente, cuando yo hago a dígito carnet, le asigno carnet mod 10, ¿con qué me quedo? Para este ejemplo que estamos viendo ahí, que dibujó Lore. ¿El mod qué hace? ¿Se queda con qué? Con el resto. Con el resto. Que en este caso Entonces, sería 3 y después sería el 3. Y después hago a carnet, le asigno lo que tiene, que es el 123, div 10. ¿Con quién se queda carnet? con el 12. Con el 12. Entonces, la próxima vez que cicla, va a sacar el resto de dividir 12 dividido 10, que es el 2. Y me voy quedando con el anteúltimo dígito. ¿Está bien? Lo mismo que hice para el carnet, lo tengo que hacer para la clave. ¿Sí? A la clave le asigno lo que tiene div 10. ¿Sí? Una vez que obtuve los dígitos, los multiplico y los sumo. Sí, ¿no tenés a Sí. mano un Excel o algo así como para ir haciendo tablita para abajo, hacer una traza? A ver si, Sí, lo porque podemos dice Ivana que se pierde. Bueno. Vamos con un Excel. Digo algo sencillo, digamos, no sé, o algo que donde podamos hacer una traza. Pero por ahí sigo como expresar Iván y me quedé con el primero, que me pareció más, no sé, más accesible, qué sé yo. Claro, Mirá, por eso, porque hay distintas formas de resolverlo al ejercicio. Por eso yo les dije cuando empezamos, hay distintas formas y todas son válidas. Si ustedes lo resuelven con caracteres, está bien. Si lo resuelven con números enteros, también está bien. Lo que ustedes tienen que quedarse es con la idea de que si ustedes hacen un número mod 10, se quedan con el último dígito. Y si lo dividen por 10, si están usando la forma de número, si lo dividen por 10, lo que hacen es tirar el último dígito y dejar el número con un dígito menos. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, se entendía. Vamos a abrir una hojita en blanco, vamos a poner un número, vamos a ver qué pasa con número mod 10 y vamos a ver qué pasa con número div 10. ¿Está bien?
Entonces, si mi número de carnet es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Yo hago número mod 10, ¿con qué me quedo? Con 6. Con 6. Y si lo divido por 10, ¿con qué me quedo? 1, 2, 3, 4, 5 sería. 12 Claro. y 25. Se va el último dígito. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esto que es número mod 10, ¿cómo se llama? Clave. No, dígito clave. O dígito carnet. Carnet. ¿Está bien? Y mi número, vamos a sacar esta columna, esto es carnet. Vamos a hacerlo para el carnet, para la clave es exactamente lo mismo. Carnet, perfecto. ¿Sí? La primera vez, carnet es esto, y dígito carnet lo obtengo haciendo número mod 10. Ahora, si yo a carnet lo divido por 10, ustedes me dijeron, me quedo con 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Y ahora voy a hacer a discarnet, le asigno número mod 10. Te quedas con 5. Me quedo con 5, perfecto. Y ahora yo vuelvo a dividir este número por 10 y ¿con cuánto me quedo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora vuelvo a sacar el resto de dividir este número 1, 2, 3, 4 por 10. Me quedo con el resto. 4. Me quedo con 4. Y entonces vuelvo a dividir este por 10. 123. Y 3. ahora le calculo 3. Y ahora lo vuelvo a dividir por 10. ¿Con cuánto me quedo? 2. Y ahora lo vuelvo a dividir por 10. 1. Y 1. ¿Listo? Fíjense que acá me quedaron separados cada uno de los dígitos de este número inicial, que es el número de carnet. Entonces, ¿cómo lo fui haciendo? Y acá fui aplicando el número mod 10. En realidad, fui aplicando carnet mod 10. Y acá, a partir del número, fui haciendo carnet, ¿sí? 10. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me quedo con el resto de dividir por 10, me quedo con el último dígito. Si a ese dígito ya lo tuve en cuenta, lo tengo que sacar del carnet, y por eso nosotros hacemos después carnet di10. ¿Está bien? Lo dividimos por 10 significa que le tiramos el 6, le tiramos el último dígito. No lo usamos más, me queda más cortito el número, me queda con 5 dígitos. Entonces yo le vuelvo a aplicar a este número mod 10, y entonces me voy a quedar con el último dígito de este número que ya está acortado, que es el 5. ¿Sí? Lo vuelvo a dividir por 10, tiro el 5 del carnet. Como último dígito me queda 4, entonces cuando yo hago carnet mod 10 me va a devolver el 4. ¿Sí? Después vuelvo a dividir el carnet por 10, y entonces le tiro el 4 y me queda 123. Cuando yo hago 123 mod 10 me devuelve un 3. Vuelvo a dividir el carnet por 10, me queda 12, tiro el 3. Entonces cuando hago 12 mod 10 me devuelve el 2. Y finalmente me queda el 1, porque volví a dividir carnet por 10. Y cuando hago 1 mod 10, me queda 0 como resultado del cociente y 1 como resto de la división. Y ahí terminé, porque ya lo repetí 6 veces, que era la cantidad de repeticiones que habíamos previsto en el for. ¿Está bien? ¿Están ahí o me abandonaron? Sí, sí, se entiende. ¿Están vivos o tienen un mejunje impresionante? Bueno, yo quería mostrarles las dos formas, porque a Flor se le había ocurrido una y a Iván se le había ocurrido otra, y son distintas y las dos resuelven el ejercicio. Ustedes están capacitados para hacer las dos, porque ustedes ya saben las operaciones de los enteros y también saben las funciones de string. ¿Está? Entonces, de cualquiera de las dos formas que lo resuelvan, el ejercicio está correcto, pero ustedes piensen esto, siempre hay más de una forma de resolverlo, más de una forma de pensarlo también. ¿Sí?
Bueno, eso Interesante ahora es capaz a ver si esa mezcla, si ese mejunje funciona. y no sé, veamos. Te faltaba un bar ahí arriba. Ah, mira, muy bien. No la declaré, no la declaré. Suma y resmul tampoco, ¿no? En mi Y caso de sería, ahí tampoco. Y uno de estos días me va a funcionar. En tu caso, ¿qué, Iván? entendí mejor el último, o sea, lo que vimos recién, o sea, el Claro, segundo método. porque cada uno entiende mejor lo que le resulta más cercano a la forma en la que lo pensó inicialmente. Pero sepan que existen las dos. ¿Cómo era el numerito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lore, y la Pará. clave. Bueno, pará que te lo busco y te lo digo. Clave 7, 8, 5, 2, 3, 4. Ahí no le pusimos el show Messi. Bueno. Y voy a generar dígito en nuestra versión 2. 85, 5. O sea, me da exactamente lo mismo, pero lo hicimos de formas totalmente distintas. ¿Sí? En uno de los casos, de lo que hicimos fue tomar carácter a carácter de 2 strings. ¿Está bien? En la primera versión, lo que hicimos es, tomamos el edit donde estaba guardada la clave y donde estaba guardado el carnet, y fuimos desarmándolo con funciones propias de los strings. Con el copy fuimos tomando un dígito del carnet, un dígito de la clave, los convertíamos al número, lo multiplicábamos y los íbamos sumando. Eso de lo multiplicábamos y lo íbamos sumando exactamente igual en los dos casos. Pero lo que fue totalmente distinto es esto de tomar dígito del carnet que teníamos planificado y tomar dígito de la clave. Entonces, en uno de los casos, lo que usamos fueron funciones de string. Tomábamos el primer dígito de la clave, tomábamos el primer dígito del carnet, los teníamos que convertir enteros para operarlos. En el segundo caso, lo que hicimos fue convertir los 2 edits en números. Entonces, ahora tenemos que trabajar con números. ¿Y cómo hacemos para obtener los dígitos separados de cada uno de los números? Del número que representa la clave y del número que representa el carnet. Bueno, eso lo hacemos a través del mod 10 y del div 10, como recién lo vimos en la planillita. ¿Sí? Y después, multiplicar el dígito de la clave por el dígito del carnet y sumarlo, lo dejamos exactamente igual, reutilizamos igual la sentencia. ¿Sí? Son dos formas distintas que resuelven el mismo ejercicio, las dos son correctas. En particular, se usa lo mismo, esto que vos decís, de traducir, de convertir o de tomar los dígitos para multiplicarlos, porque en string no hay ninguna operación, menos mal, ¿no? Ninguna operación que haga multiplicaciones entre caracteres, ¿sí? Por eso es que tuvimos que, en esa parte, terminamos todos juntos en el mismo camino. Pero el cómo recuperar dígito a dígito podría ser o usando funciones predefinidas de string o usando trabajo algebraico, digamos, trabajo matemático. Los dos funcionan igual, ¿sí? Los dos hacen lo mismo. Y está bueno esto que decían, tener las dos opciones, porque por ahí hay gente que se entiende mejor con un modelo y no con el otro, ¿sí? Pero sepan que existen las dos formas y que las dos formas están bien. ¿Sí? O te podés complicar más con una, o te puede resultar una más complicada que la otra, porque lo pensaste de una determinada manera, pero las dos son correctas. ¿Sí? ¿Qué pasó con este ejercicio? ¿Cómo quedó? Claro, y Yo lo entendí. Bueno, claro, y como decía dígitos, yo lo tomaba como que eran sí o sí números, entonces por eso también se me ocurrió más de este estilo de último que el primer caso. No lo había pensado con el copy. Lo que pasa es que como Lazarus trabaja inicialmente con caracteres o con cadena de caracteres, a veces resulta más fácil, no tanta conversión, digamos. En versiones anteriores, o no, Silvia, que no teníamos esta alternativa, teníamos claro, que sí o no sí quedaba otra. remar con mod y con div, porque vos Claro. ingresabas valores enteros, entonces seguías laburando, trabajando con valores enteros, con números, en vez de con cadena de caracteres numéricos. Claro.
Bueno, y con respecto al otro ejercicio que preguntabas, Iván, que es el de restas sucesivas, ese es Sí, de la el 10. división, el de la división por restas sucesivas. Fíjense que hay un videíto que explica cómo pensarlo. ¿Está bien? Entonces, miren ese video y fíjense si entienden cómo resolver el problema, ¿no? Yo le doy otra alternativa, Sil. Iván, ¿vos hiciste el del supermercado Carrasco? Sí, Sí. la clase pasada, el martes pasado. Bueno, ¿lo entendiste? Sí. Ahí también tenés restas sucesivas, donde vos ibas restando primero de a billetes de 100, después restabas de a billetes de 50, después restabas de a billete de, no sé, la otra denominación. También tenías restas sucesivas ahí, ¿sí? También te puede servir eso, digamos, fíjate, revisalo, quizás puedas recuperar de ahí algo y retomarlo desde ahí, ¿sí? Claro, mi pregunta era en el foro que, o sea, si tengo que usar, por ejemplo, agregar botones div y mod, aparte de usar la barrita para programarlo. No, la O- barra no la podés usar. La propuesta ¿A es... eso te bien. referís? No. Porque la idea La barra del no, porque ejercicio- la barra te da una división real, te devuelve un real. Tampoco uses div, ¿está bien? No uses div ni uses barra. Vos dividís por restas sucesivas. Si yo te digo 25 dividido 3, ¿sí? 25 dividido 3. Vamos a poner la barra, pero es una división entera por restas sucesivas. Y no puse el 3. ¿Sí? Lo que significa esto, por restas sucesivas, es que vos haces 25 menos 3, ¿cuánto te da? 22. 22. ¿Le podés volver a restar 3? Sí. Sí. Menos 3, ¿cuánto te da? 19. ¿Le podés volver a restar 3? Sí. ¿Cuánto te da? 16. Perfecto. ¿Le podés volver a restar 3? Sí, te da 13. ¿Le puedo volver a restar 3? Sí, te da 10. ¿Le puedo volver a restar 3? Sí, te da 7. Bien. ¿Le puedo volver a restar 3? Sí. Y ¿Qué te da ella, no? 4. 4. 4. ¿Le puedo volver a restar 3? Sí. ¿Cuánto me da? 1. ¿Le puedo volver a restar 3? No. No. ¿Cuántas veces le resté 3? 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7, 8. O sea que el cociente de dividir 25 dividido 3 es 8, porque es la cantidad de veces que yo pude restar 3, y el resto de la división es 1. Claro, ahí podría ser que el parámetro se utilice un parámetro i. Entonces, ahí automáticamente el código te puede hacer la resta sucesiva cuando el usuario Bueno, ingresa. fíjate hasta cuándo, fíjate si vos sabés la cantidad de veces que tenés que restar. Sí, podés hacer eso. Pues ir restando una vez, otra vez, y tenés que ir viendo la cantidad de veces que restaste, porque vos recién Flor me decía, el resultado, restaste 8 veces el 3, y el cociente es 8. Entonces, si vos contás la cantidad de veces que restás, vas a tener el cociente. Y cuando ya no podés restar más, fíjate bien cuándo es que ya no podés restar más, eso que te queda es el resto. Bien. Tenemos que hacer una variable contadora, así va sumando. Es Claro, re va sumando. parecido al del mercado. Va a Es re restar parecido. hasta que sea mayor que 0 y menor o igual que 1. Algo Claro. así. Y Mayor no sé igual si- que 0. Para que sean positivo el valor del resto, digamos. Cuidado, la resta es, piensen que no siempre va a ser el 3. Yo les fui preguntando, ustedes hasta 4 me dijeron que yo podía seguir restando. ¿Por qué se dieron cuenta que yo podía seguir restando? Porque era mayor o igual a ese número. Claro, y acá cuando les dije 1 y les dije, ¿puedo seguir? No, porque es No. menor El ¿Menor que divisor. quién? que el divisor. 3. Claro, ahí está.
Ahí está. Si es menor que el divisor, ya tienen que parar y ahí se encontraron con el resto. ¿Sí? Bien. Bueno, Bueno, piénsenlo, que es un buen ejercicio. Pero la idea es esa, eso que vos decís, Flor, voy registrando con un contador las veces que voy restando, porque eso es lo que me va a dar el cociente, y después tengo que ver dónde parar, ¿no? ¿Dónde parar de repetir eso? Yo no sé la cantidad de veces que tengo que repetir. Y Voy también a en repetir. ¿Sí, en Ivana? cada recta sucesivas también podemos hacer una variable acumuladora como que tenga en cuenta el valor anterior y vaya restándole 3. ¿No? Sí, sí, ¿Está bien? claro. Es muy similar a este del supermercado, porque en una, la que ahora vas a usarla como variable contadora de para poder decir quién es el cociente, antes era para poder decir cuántos billetes tenías que entregarle de, no sé, la denominación 100. ¿Tá? Y también en el supermercado Carrasco tenías que ir descontándole ese billete de 100, que es lo mismo que vas a hacer ahora. Vas a ir descontando el divisor, el que vos tengas ahí en lugar del 3, le va a ir descontando el número que te ingrese el usuario, digamos. Es muy, muy parecido a ese de Carrasco. Sí. Entonces, piensen, renieguen un poquito con ese que está bueno, ¿sí? Pero son dos conceptos que ustedes ya tienen y que ya han aplicado. Y entonces, sí van a tener que usar una variable contadora, sí van a tener que ir decrementando, hasta cuándo, ¿sí? Pruébenlo. Un for me sirve y no, porque no, ya ustedes le dijeron, no sé, no vamos a ver la cantidad de veces, ¿sí? Entonces, evalúen esas cosas. Por ahí yo usaría un repeat porque mínimamente para que se haga la operación tiene que ingresar una vez. Entonces, Sí, pero si yo te digo, dividime 54 dividido 100, ¿podés? claro, por ahí hace una condición de un Con if. un while. Ah, sí, ojo, con un repeat también podés, tenés que chequear algunas cosas. Por ahí antes poner la condición que se tenga que ser mayor o sea, el número que dividí. Dividiendo que el divisor. Claro, exacto, dividiendo con el divisor. Bueno, sí. Y si no es mayor, también, porque con nosotros hicimos 1 dividido 10, por ejemplo, y me dio un resto. Y hay que ver eso. ¿Cuál sería el cociente de hacer 1 dividido 10? ¿No escucho? 0. ¿Y el resto? 1. 1. Muy bien. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo creo que los otros ya los tengo todos para programar, pero por ahora nada más. Bueno, manos a la obra y éxitos con álgebra y análisis o no sé qué otras más. Sí, muchas gracias. Que todo salga bien y podamos dedicarnos a introducción a la computación. Sí, de nuevo. Tal cual. Bueno, recuerden que si tienen dudas, está el foro. Fíjense que por ahí hay temas que ya están discutidos en el foro. ¿Sí? Así que, bueno, éxitos. Genial, muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.